Buenas noches, bueno, buenas tardes, en realidad ya casi buenas noches. Bienvenidos otra vez a la clase de pedagogía especial para el profesorado de educación primaria. Eh, Quiero comenzar comentando que bueno, que por situaciones de calendario, que por feriados, como ustedes bien saben, no hemos podido tener clase presencial la semana pasada, por lo que para la semana que viene tenemos pensado en la presentación en la presencialidad hacer una clase integradora, está bien, de en síntesis de los ejes 2 y de lo que vamos a ver hoy en parte en el eje 3, ¿no? Así que en ese sentido pedirles disculpas porque realmente no es parte de mi compromiso ni de mi espíritu no verles, no estar en el aula, no dialogar con ustedes, no interactuar. Pero bueno, las contingencias del calendario, de la vida, bueno, y el armado de la organización, del cronograma de trabajo con la extensión áulica de Unión, lamentablemente no se puede postergar porque bueno, es una semana, es semana a semana, digamos, y en ese sentido vamos a recuperar los conceptos trabajados para refrescarlos desde el eje 2 y el eje 3. Este PowerPoint, este Prezi ya lo hemos compartido, hemos visto en el marco del eje 2 la fundamentación de lo que significan en relevancia las pedagogías específicas como una estrategia diseñada para el maestro y la maestra del nivel primario acercarse, a ser parte de los apoyos, ¿no? Más allá que también damos por sentado la accesibilidad, cuestión que muchas veces hay que decir no está del todo garantizada, ¿no? La accesibilidad. Nosotros debemos ser como docentes, decíamos, parte de este esfuerzo y también trabajar para diversificar la currícula haciendo eh, que, que nuestro trabajo como apoyo específico eh, pueda profundizar esa accesibilidad para la inclusión educativa, ¿no? Y en ese sentido hemos visto que debemos hablar de necesidades educativas específicas más que de necesidades educativas especiales. Ustedes ya han podido, digamos, como haciendo un repaso general, dar cuenta de el concepto de discapacidad como constructo social, en el aspecto de que muchas veces pensamos que la discapacidad por naturaleza es, vamos a decir, consecuencia individual de la persona que la posee, que la atraviesa a lo largo de su vida y no damos cuenta que en realidad la discapacidad la provocamos en la comunidad o en los contextos que no son inclusivos, ¿no? En los contextos que no tienen desarrollado políticas, no tienen desarrollado dispositivos, no tienen formación. Hoy me decía una colega compañera que estaba en una escuela, como para que ustedes den cuenta, de que entra a una escuela, más allá de cuál escuela en particular, y estaba la gente trabajando en educación física con primer y segundo grado, y había un niño con justamente discapacidad que no estaba formando parte del grupo, no estaba trabajando con sus compañeros y compañeras, y estaba solo, rebotando, aislado, y el profesor de gimnasia, está bien, un hombre grande ya, eh, dejándolo que a su merced hiciera y deshiciera a su gusto, es decir, no le prestaba atención, no trataba de incorporarlo con el equipo, digamos, de estudiantes, con sus compañeros y compañeras. Y eso tiene que ver justamente con la limitación a las actividades inclusivas en lo escolar, eh, con la falta de formación, que provoca la falta de formación, las barreras sociales, los prejuicios, la limitación de las políticas educativas como parte de la formación docente para fomentar la inclusión en todos los ámbitos. Sabemos que es una realidad, ¿está bien? Eh, entonces, en ese sentido, es que hay que visibilizarlo, hay que recuperar, digamos,
la concepción desde este lugar, hay que trabajarla, hay que, vamos a decir, más allá de identificarla, denunciarla, digo yo siempre, ¿no? Es decir, hay que decir que la diversidad funcional de los estudiantes que llegan al nivel primario está siendo más que invisibilizada, ¿no? Che, se me cortó la conexión, ¿qué pasó? Chao. Disculpen ustedes, pero se me fue internet. ¿Me escuchan? Bueno, voy a seguir adelante. Disculpen que ya se terminan los ruidos ambientales, que se está yendo la familia y un poco de, digamos, de bullicio, ¿no? Decía, en este sentido, que cuesta mucho, de manera incipiente, perderle temor a la diversidad, trabajar, digamos, con la diversidad funcional, atender como apoyo los talentos y las capacidades peculiares que presentan nuestros estudiantes con dificultades en el aula, con diagnóstico en sí, y justamente para poder continuar con las prácticas en inclusión escolar, es necesario reconocer, como venimos diciendo, que la diversidad debe valerse o debe valorarse como un potencial, digamos, que viene a enriquecer el proceso, que nos viene a enseñar a nosotros como docentes cómo tenemos que modificar nuestras formas de enseñanza, ¿no? Porque justamente es fundamental empezar a comprender en estos tiempos que nos tocan, de los cuales somos hijos, que para poder ayudar, acompañar como apoyo específico en la atención a las diversas necesidades de los alumnos, hay que empezar a reconocer y valorar que las diferencias son, vamos a decir, enriquecedoras, ¿no? Valorar esa diversidad. También el trabajo que hemos venido haciendo de educar sin barreras, de no entre nosotros, vamos a decir, ser cómplices para acallar, para invisibilizar, para no reconocer que muchas veces los contextos escolares, sociales, culturales, el trabajo de planificación en el aula, eh, son o se suceden con algún tipo de limitante, con algún tipo, digamos, de barrera, con algún tipo de prejuicio. Y desde esta perspectiva de la educación sin barreras, que nos aportan distintos autores, la educación debe centrarse en la eliminación de las mismas, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar desde el aula y desde nuestra formación inicial para empezar a crear entornos accesibles en este sentido eh, para nuestros estudiantes y no solamente tranquilizarnos o quedarnos en paz o conforme, sino bueno, ya está transitando la escuela, ya eso es mucho, no. Esa es la puerta de entrada a una educación inclusiva para comenzar a desarrollar, en este caso, apoyos específicos. ¿Está bien? Que es un poco el tema central del eje 3 que vamos a trabajar hoy. Entonces, en síntesis, hablar de un contexto escolar inclusivo empieza con la convivencia, con la coexistencia de niños y niñas con diversidad funcional, con discapacidad, con dificultades en nuestro entorno para desde nuestros apoyos específicos como docentes enseñarles justamente a que puedan avanzar, a que puedan encontrar otro tipo de aprendizaje como habíamos mencionado en algún momento, que no son solamente conceptuales, que no son solamente contenidos, digamos, que tienen que ver con la cuestión intelectual, conceptual o cognitiva, ¿no? Ahora también vamos a chusmear
un documento he estado investigando de última, vamos a decir, edición, que vamos a decir un documento reciente que se habla ahora justamente de como un apoyo específico la accesibilidad cognitiva, ¿no? Es decir, está bien, existe la accesibilidad edilicia, la accesibilidad, digamos, pedagógica y didáctica, pero poco se habla de la accesibilidad cognitiva. Y en ese sentido, vamos a mirarlo hoy un poquito si nos da el tiempo, ¿no? Entonces, para avanzar, hablamos de un entorno inclusivo, de la diversificación de la currícula, ¿no? La educación inclusiva promueve un entorno donde todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, pueden aprender juntos. Esto es fundamental, esto es el primer paso a dar. Después, la importancia de interpelarnos como docentes, aprender a enseñar en la diversidad, estratégicamente, con los grupos de clase, con los estudiantes, poder planificar actividades que, vamos a decir, miren la mitad del vaso lleno, que puedan permitir, de acuerdo a las capacidades que la estudiante presenta, desarrollar las consignas o las tareas a nivel concreto, digamos, para poder seguir trabajando, para poder seguir diciéndole no al techo que nos pone muchas veces el diagnóstico, ¿no? El CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Y es en ese sentido que hablábamos de la nueva concepción de necesidades educativas específicas y no especiales. Como habrán visto, vieron que ahí en el video de Zoe, esta chica que tiene parálisis cerebral, en la actividad sincrónica que compartimos el viernes pasado, ella cuenta, yo soy una persona con discapacidad, especiales son las pizzas, dice ella, o los sándwiches, no me acuerdo, que es lo que nosotros justamente acompañamos y compartimos en la concepción, ¿no? Entonces, estábamos viendo que tenemos conceptos relevantes que tienen que ver con la pedagogía específica para poder crear entornos inclusivos, para poder generar accesibilidad, para, vamos a decir, hacer educación sin barreras, para poder crear apoyos específicos, para aprender a enseñar en la diversidad. Todas estas pequeñas ideas que va mencionando el profe tienen que ver con el contenido concretamente de este eje, el cual hilvanándolos, relacionándolos, tienen sentido para poder incorporar, no solo a nivel conceptual, sino desde el punto de vista práctico, ciertas estrategias para comprender lo que significa el enfoque de la enseñanza en la diversidad, ¿no? Entonces, estas necesidades educativas específicas nos obligan en este tiempo que vivimos a variar los requerimientos que el docente puede, digamos, desarrollar, y es crucial para entender que estas necesidades no son exclusivas de estudiantes con discapacidades, sino que todos los alumnos pueden enfrentar desafíos únicos. Recordemos el concepto de aulas heterogéneas de Rebeca Anijovic, quien nos plantea que las aulas ya no tienen ese tinte, esa impronta homogénea, unívoca, sino que por el contrario, y en beneficio de la diversidad, son bien heterogéneas, ¿no? Vamos a admitir aquí. Y aquí es donde quería llegar como para empezar a cerrar el eje 2 y enlazarlo con el eje 3, que tiene que ver con las adecuaciones curriculares. Históricamente, en el mundo de la educación especial, el concepto de adaptación curricular, que fue el primero que surgió, que fue el primero que se desarrolló, en ese sentido, empezó a pensar que había una manera de poder permitirle al estudiante con discapacidad llegar al aula de la escuela común, adecuando ciertos contenidos, ¿no?, del diseño curricular en lo conceptual, pero también, está bien, adecuando ciertas formas de enseñar. Recuerden la importancia que tiene esta idea tan prepotente e importante que tiene que ver con la forma en la que enseñamos, en la forma que aprendemos a enseñar, más allá del contenido, también es muy relevante. La forma, dice, digamos, la compañera
no me acuerdo ahora el apellido, si no me acuerdo si es Laura Basabe o Verónica Edwards, una de las dos pedagogas, la forma también es contenido, la forma en que enseñamos también es sumamente importante, igual de importante o tal vez aún más importante cuando el estudiante presenta limitaciones conceptuales, ¿no? Presenta limitaciones en la discapacidad intelectual, ¿no? Y en ese sentido empezamos a dar cuenta que las adecuaciones curriculares tienen que ver con varios aspectos que hace a la reformulación, justamente a la adecuación, a la adaptación, ¿no? De el contenido, el nivel de complejidad que enseña el maestro en el aula, como también con la forma estratégica y táctica que lo lleva adelante, ¿no? Las adecuaciones curriculares, que es un concepto importante, que ustedes seguramente el día de mañana cuando sean maestros van a tener que aplicar, van a tener que llevar a cabo, sobre todo cuando la escuela o el sistema educativo, el CETAP, digamos, el centro, digamos, interdisciplinar de atención para el aprendizaje, dependiente del ministerio, se los indique, van a tener que hacer un PPI, un proyecto pedagógico individual. Van a tener que aprender a trabajar con un PPI, donde el PPI es el campo, es el, vamos a decir, el lugar de planificación donde se plasman todas las adecuaciones específicas de acuerdo al desarrollo de cada niño, de cada niña. Yo soy partícipe, y aquí lo digo con total confianza y libertad, que las adecuaciones curriculares eh, en el proyecto pedagógico individual para la inclusión es lo último que se busca hacer en la situación de un niño con discapacidad. Es decir, ¿por qué, profe? Porque el proyecto pedagógico ya va a decir rotula la trayectoria escolar, ya etiqueta, como decían ustedes alguna vez en el aula, en clase, recuerdo con claridad, ¿no? Más allá de que las adecuaciones curriculares son necesarias y uno las va aprendiendo a llevar adelante sobre la marcha, y para decirlo con todas, vamos a decir, con todas las letras, y que también hace falta formación específica para que los maestros y maestras aprendan a hacer adecuaciones curriculares en el aula, en la escuela, en el sistema educativo, es importante visibilizar esta problemática y de alguna manera dar cuenta de que significan modificaciones en el contenido. ¿Está bien? Es decir, poder tal vez llevar o reducir el nivel de complejidad de algunos de los contenidos del diseño curricular, ¿no? Tratar de adaptar no solamente, está bien, eh, el contenido conceptual, sino también la forma en que lo enseñamos. Vamos a un ejemplo concreto para que ustedes puedan entender con claridad cómo, por ejemplo, mi hijo, que tiene, ustedes saben, autismo, hace sus evaluaciones en primer grado. Es una forma de adecuación específica la que quiero compartir en este caso, ¿no? Seferino, como todavía le cuesta la motricidad fina, ¿está bien? eh, y no puede empuñar bien el lápiz, ¿cómo hacen los maestros? La maestra titular del aula, como su maestro, digamos, integrador, que gracias que lo puede llegar a tener porque tiene una obra social y porque tiene una familia que trata de acompañarlo para que él pueda evolucionar. A él yo les he contado que le toman de manera oral, es decir, tienen los distintos puntos para desarrollar en la evaluación, y como a él todavía le cuesta escribir y saben los docentes que él puede lograr, porque muchas cosas las entiende pero no las puede plasmar en primer grado de manera escrita en el cuaderno, le preguntan la consigna a resolver en voz alta varias veces de distintas maneras hasta que él entiende la idea y la puede responder oralmente. Le cuesta bastante porque él también tiene dificultades en el habla, pero esas modificaciones en la forma de tomar el examen, de pasar de lo escrito al oral,
es, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, una manera de adecuar específicamente el contenido está por un lado y la forma, la estrategia didáctica con la que yo trabajo ese contenido, con la que elaboro esa tarea, esa consigna, en este caso un examen. ¿Está bien? Entonces, uno para hacer adecuaciones específicas tiene que siempre poner en relevancia lo que el alumno sí puede lograr y tomar eso como un canal didáctico estratégico para que el estudiante pueda responder y resolver. El CEFE, apelo, no se debe hacer autorreferencia, no como es conveniente, pero es el ejemplo más concreto. El CEFE tardó un tiempo en, vamos a decir, poder empuñar el lápiz. Ahora ya está escribiendo, escribe su nombre, escribe algunos números, escribe algunas letras y demás, y va evolucionando. Es decir, para poder constatar la evidencia de aprendizaje en el niño, se adecúa específicamente la toma del examen, pero se sigue trabajando en el método de enseñanza, en este caso, en que él pueda desarrollar la habilidad y la capacidad de escribir. Es decir, por más que se adecue específicamente una forma de estratégica y didáctica de poder trabajar un contenido, también se sigue insistiendo. No es que yo hice una adecuación y me olvidé. No, se sigue trabajando en este caso la escritura, se sigue trabajando digamos el dibujo, se sigue trabajando la grafomotricidad fina, que él también trabaja en las terapias con sus, digamos, terapistas, con la fonoaudióloga, con la psicomotricista, ¿no? Entonces, esto puede incluir la simplificación de tareas, muchas veces. Les voy a contar otro ejemplo que he visto en la escuela, y la utilización de materiales didácticos alternativos, específicos, como por ejemplo, vamos a decir, recursos didácticos concretos. Una vez, hace un tiempo, estaba en tercer grado en la escuela 70 y me dice una señora, tengo una alumna, yo observando una practicante, que justamente la directora que se jubiló este año, la Cleia Barrera, en la escuela de provincia de San Luis, en la 70, ella avisaba las planificaciones de los practicantes si no podían dar la clase. Era una de las pocas directoras que se preocupaba por visar la clase. ¿Por qué lo hacía? Para que los estudiantes de futuros docentes del profesorado, digamos mejor dicho, de nivel primario, pudieran aprender a planificar de manera paralela con las adecuaciones. ¿Qué está diciendo, profe? No estamos entendiendo. Bueno, ahí voy. Entonces el estudiante planifica, el practicante que ya está por terminar su carrera, está por dar sus clases, la fundamentación, la contextualización, las intencionalidades educativas que tienen que ver con los propósitos, los objetivos de enseñanza, el recorte de contenido, justifica el recorte de contenido del diseño curricular jurisdiccional. Puede parecer complicado, pero con el tiempo la formación se va haciendo un hábito para ustedes. Después la secuencia didáctica, el inicio, del desarrollo y del cierre de las actividades, ¿está bien? Después justificar la evaluación, justificar los recursos didácticos, los recursos materiales, para terminar ese orden, ¿no? Bien, la directora, ¿qué hacía? Les pedía que justamente planificaran en conjunto con la maestra de educación especial y con la maestra titular del aula. Y como ellas eran las que conocían al estudiante, le ayudaban al practicante, ¿no?, a poder seguir, vamos a decir, aprendiendo con ciertas adecuaciones. ¿Cómo se hacía? Por ejemplo, esa nena trabajaba mucho con imágenes, ¿no? Con lo que generalmente se habla, hay un término específico que son pictogramas, que son los iconos, a donde vos podés anticiparle a un niño o una niña el procedimiento o podés ir explicándole sobre, digamos, algún contenido, pero con imágenes. Entonces, la misma planificación que la practicante elaboraba para trabajar con el general del grupo clase, la adecuaba y la trabajaba en concreto
con imágenes. Y no solamente que hacía la adecuación de la planificación general, la llevaba a la, vamos a decir, a la tarea con imágenes, trabajaba la consigna con imágenes, con la niña, porque también tenía bastante dificultad para oralizar, para hacerse explicar, eh, sino que el nivel de complejidad del contenido era un tanto menor. Al grupo clase se les hacía, no sé, una consigna de resolución, por ejemplo, y la tarea que tenía que desarrollar esa niña con adecuación, que me acuerdo que tenía un PPI ya armado, le reducía, le aminoraba, le atenuaba el nivel de dificultad, para que ella, a partir de las imágenes y con el nivel de dificultad reducido, pudiera lograr, está bien, resolver la actividad. Ni más ni menos, parece complejo, pero en el fragor, digamos, del aprendizaje, de la formación, cuando ustedes van aprendiendo a planificar, también van aprendiendo a hacer este tipo de adecuaciones concretas, ¿no? Entonces, esto puede incluir la simplificación de las tareas, es decir, reducir la dificultad de la consigna para concretar la adecuación al nivel de capacidad de resolución que tiene ese niño y esa niña. La utilización de materiales didácticos, decimos, específicos, trabajar con objetos concretos, o la personalización de las actividades para asegurar que todos los alumnos puedan aprender de sus capacidades individuales. ¿Y qué quiere decir, profe, esto de personalizar las actividades? Como el aula es heterogénea, como todos los niños tienen estilos de aprendizaje diferentes, ustedes habrán podido ir chequeando, ¿no? En la clase de psicología del aprendizaje que tienen con la profesora Amanda, eh, que no todos aprendemos de la misma forma, que tenemos estilos de aprendizaje un poco más relevantes que otros, algunos tienen un aprendizaje más visual, otro más auditivo, otro más kinestésico. Una vez que uno identifica personalmente cuál es ese talento de, vamos a decir, a desarrollar, o de la facilidad del estilo de aprendizaje que tiene cada uno de sus estudiantes, va haciendo apoyo ahí, va apoyándose específicamente para hacer la adecuación ahí. Yo tenía una compañera en la universidad que ella era no vidente y como yo se los he contado, la Josefina, que hoy vamos a decir es profesional, logró recibirse después de mucho esfuerzo, estudiaba con audiolibros, es decir, los compañeros tenían una beca y de contraprestación, le grababan los textos y ella escuchaba la lectura de los textos a partir de lo auditivo, porque obviamente no tenía visión, capacidad, digamos, de poder ver, ¿no? Entonces, se va personalizando la adecuación específica, siempre poniendo en relevancia el talento que tiene esa persona, que tiene ese sujeto que está atravesando una situación de discapacidad, para poder aprender a partir de sus capacidades individuales. ¿Mm? Esto es importante que lo tengamos presente. Obviamente que para que esto suceda hay que pensar en que primero debe haber una accesibilidad, no debe haber barreras ni prejuicios de por medio, y centrar en eliminar estas barreras para que la participación en el proceso educativo sea realmente significativo, ¿no? Fíjense acá uno de los, le puse yo la foto de Stephen Hopkins, que es uno de los astrónomos científicos que falleció hace unos años atrás, más relevantes con su teoría, digamos, del Big Bang, con la teoría del origen del planeta Tierra, un pensador intelectual realmente brillante, y con su enfermedad, ¿no?, que ha quedado postrado porque esto es neurodegenerativo. Él a poquito fue haciendo sus adecuaciones, fue, digamos, trabajando con una máquina que pudiera reproducir su pensamiento para que pudiera oralizar lo que estaba pensando. Bueno, la ecuación de la silla de ruedas y otros aspectos de su vida cotidiana que le fueron ayudando a poder seguir avanzando con sus estudios, con su trabajo, con su vida social, con su familia. Él tuvo 3 hijos, se casó y pudo relativamente desarrollar una vida plena.
pero con un mobiliario específico, con, vamos a decir, máquinas y equipamientos que pudieron personalizarse para que él pudiera básicamente seguir desarrollando sus conocimientos. Y la teoría de este autor es reconocida a lo largo y ancho, digamos, del planeta Tierra, porque es la teoría más consistente que tenemos sobre el origen del planeta Tierra. Y este científico físico, vamos a decir, digamos, tan relevante e importante en la historia de nuestra humanidad, ni más ni menos, fue una persona que atravesó, digamos, una situación de discapacidad muy severa. En sus últimos años ya no podía prácticamente ni hablar porque se le iba paralizando todo el lado de su cuerpo e inmovilizando esa parte de su cerebro, ¿no? Entonces, estas adecuaciones de acceso en el mobiliario, en el equipamiento, en los recursos didácticos, tienen que justamente, eh, vamos a decir, empezar a realizarse, a producirse a partir de una accesibilidad plena. Las personas que no pueden tener una accesibilidad plena realmente terminan con una adecuación de acceso y que les imposibilita, digamos, no produciéndose, básicamente así. Y fíjense ustedes que esta persona, con las adecuaciones, digamos, específicas, con la eliminación de barreras, con los apoyos necesarios, con el mobiliario adecuado a sus, vamos a decir, posibilidades, personalizadamente hablando, y a la implementación de estrategias que pudieran seguir permitiéndole pensar, escribir y seguir desarrollando y profundizando sus estudios, el tipo llegó a ser el científico más reconocido del planeta, sin más ni menos, ¿no? Entonces, no pensemos que la dificultad está en la persona con discapacidad muchas veces. La dificultad está en que no somos capaces de adecuar en el contexto social para ser inclusivos los apoyos necesarios para poder permitirles el desarrollo, digamos, en la continuidad pedagógica de sus estudios, ¿no? Para eso no tiene que haber barreras, para eso tiene que haber apoyo, para eso no tiene que haber prejuicios, para eso tiene que haber muchas adecuaciones. Y en ese sentido, justamente es que nosotros, como venimos desarrollando aquí, hacemos hincapié en que el aula heterogénea interpela al maestro para que de hoy en adelante se piense prácticamente en un trabajo de diversificación curricular en la didáctica casi personalizado a la manera en que nuestros estudiantes pueden aprender, con un estilo kinestésico, con un estilo más visual, con un estilo más, digamos, intelectual, con un estilo más auditivo. Entonces, una vez que vamos reconociendo estos aspectos en nuestros estudiantes, podemos reforzar las ecuaciones de apoyo, ¿no? Para poder seguir permitiéndole el desarrollo en sus conocimientos, ¿no? Entonces, para hablar de adaptaciones, para poder hablar de adecuaciones, para poder hablar de apoyos, ¿no?, específicos en estos ajustes razonables, que es un concepto que viene, vamos a decir, a, desde el año 2021 a hacerse presente en la Argentina, también en San Luis, con la resolución 270, que es la resolución que ordena cómo se puede, digamos, elaborar y cómo se debe aplicar un PPI, un proyecto pedagógico individual para la inclusión, y empieza a hablar de este nuevo concepto referido a los ajustes razonables. Hoy en día, en el nivel primario, en el nivel inicial, no tanto, pero también en el nivel secundario, se habla de ajustes razonables, que son ni más ni menos que las adecuaciones personalizadas que necesita un estudiante que tiene ciertas características en sus formas de aprender, ¿no? Los ajustes razonables son modificaciones necesarias en el entorno educativo que permiten a todos y todas las estudiantes, incluidas aquellas con necesidades educativas específicas, acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones y en equidad de oportunidades para poder producirse la continuidad pedagógica como ya hemos discutido. Estas adaptaciones, estas adecuaciones, estos ajustes razonables
pueden incluir cambios, como venimos diciendo, en lo metodológico, en lo didáctico, en lo, vamos a decir, en lo pedagógico, pueden hacer o interpelarnos a nosotros como maestros a modificar nuestras maneras de enseñar, a saber identificar de qué forma aprende un estudiante en particular, a poder utilizar tecnologías, digamos, de última generación que nos permitan asistir y reorganizar el espacio físico del aula para poder acompañar, como yo les contaba de mi compañera Josefina, que aprendió y se recibió, ella no vidente, escuchando audiolibros a partir de un recurso tecnológico que diversificaba didácticamente y era un apoyo específico para su manera de aprender, ¿no? Su implementación, la implementación de las adecuaciones curriculares, de las adecuaciones pedagógicas, de las adecuaciones, vamos a decir, didácticas, como las adaptaciones y los ajustes razonables, son claves, ¿no? Para justamente empezar a entender que el trabajo, en el desafío de nosotros como futuros docentes, está bien, tiene que ver con aprender a enseñar en un enfoque para la diversidad, que trabaje con la diversidad como una herramienta que enriquece la manera de aprender a enseñar que los docentes necesitamos desarrollar. Hoy no hay formación específica, hoy no hay políticas educativas que acompañen esto, entonces es sumamente importante poder empezar a implementar, ¿no? Para asegurar un ambiente educativo inclusivo, estos ajustes razonables a la luz de la resolución 270 del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, ¿no? Hablando un poco de todo, también es necesario no perder de vista que el trabajo con los equipos interdisciplinares, como ya hemos venido diciendo desde el primer día, es sumamente importante, lo que trae en luz dispositivos interdisciplinares que tienen objetivo común, vamos a decir, en lo pedagógico, en lo didáctico, para que el alumno pueda ir incorporando capacidades cognitivas y también habilidades prácticas y destrezas. Recordemos este punto de que no solamente aprendemos, o mejor dicho, debemos enseñar contenido, sino que hay también otros aspectos de la vida social, de la vida afectiva, de la vida en familia, de la vida en el plano de lo cultural y lo recreativo, que también es sumamente importante, y eso va más allá de lo cognitivo, de lo conceptual, que muchas veces nos implica por obligación enseñar los contenidos del diseño curricular, ¿no? Entonces, pensar, como siempre venimos diciendo, la creación de una normativa desde como política educativa que nos permita aprender a trabajar con dispositivos interdisciplinares, es decir, con la maestra titular, digamos, a cargo del aula, con el maestro integrador, la maestra integradora, con la maestra de educación especial de la escuela, con las terapias a donde asiste nuestro niño o niña, con el equipo de gestión directiva y con la familia mínimamente. Ahí es importante decir que podemos entender este dispositivo como una de las maneras, vamos a decir, buscadas en perspectiva, soñadas por el sistema educativo para hacer adecuaciones realmente significativas, para poder construir ajustes razonables que respondan a objetivos comunes de todas estas patas que, vamos a decir, viene sosteniendo la trayectoria escolar de este estudiante con dificultades o con discapacidad que se nos presenta en el aula, ¿no? Es decir, poder trabajar en equipo, poder intercambiar ideas, poder construir acuerdos comunes, poder reunirnos y mediante planificaciones en consenso avanzar sobre la continuidad pedagógica que tienen que ver justamente con la colaboración entre los distintos especialistas, con los educadores, con psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, muchas veces también trabajan los terapistas ocupacionales, justamente para abordar las diversidades y las diversas necesidades de los estudiantes, fomentando un enfoque integral. Nosotros hacemos hincapié en esto, en poder empezar a soñar, a pensar con que la escuela, cada una de las escuelas el día de mañana, no solamente tenga un maestro auxiliar que acompañe
el trabajo con la heterogeneidad y la demanda diversa de nuestros estudiantes, sino que trabajen en equipo interdisciplinarmente para que desde los distintos enfoques de conocimiento del campo, digamos, del saber, puedan colaborar en una misma dirección para poder favorecer y fortalecer el trayecto en la continuidad pedagógica de este alumno, ¿no? Y esto es importante porque fomenta el enfoque integral, lo está demandando, lo está denunciando, lo está, digamos, solicitando, y también considerar al alumno desde múltiples perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista cultural, es decir, un mismo estudiante con objetivos comunes de trabajo y con diversas estrategias, ¿no? Aportadas, digamos, sumadas por los distintos especialistas que van construyendo un dispositivo que favorece el aprendizaje del estudiante porque va reconociendo sus identidades y sus necesidades, vamos a decir, sus necesidades particulares a la hora de aprender, va reconociendo sus talentos, va reconociendo su fortaleza, va reconociendo por dónde canalizar didácticamente el contenido o la forma en que nosotros tenemos que aprender a enseñar para que pueda seguir avanzando, digo, desde un modelo ideal en su trayecto escolar, ¿no? Entonces, entonces digo, en ese sentido que tenemos que aprender a pensar, a soñar en grande con lo que significan las ventajas de los dispositivos interdisciplinares. Justamente muchas veces se caen o se oscurecen los trayectos o no se enriquecen o no se iluminan justamente por la falta de interdisciplinariedad, por la falta de diálogo entre el maestro, la psicóloga, el terapeuta, digamos, el fonoaudiólogo, de acuerdo vamos a decir, a la discapacidad que atraviese esa persona, la dificultad que acarree, digamos, en particular, ¿no? La falta de un enfoque interdisciplinario puede resultar una atención fragmentada y lo que les contaba al principio de la clase, como que decía, ya está en la escuela, es suficiente. ¿Para qué querés que lo vaya a buscar y lo trate de integrar al grupo, que lo ponga a hacer las tareas o que me esfuerce por tratar de persuadir su atención para que me preste, vamos a decir, justamente tiempo, para que me mire, para que buscar que me entienda, buscar que pueda comprender la consigna de la tarea? Y ese es justamente el desafío de los equipos interdisciplinares, entre tantos otros como la falta de formación que hay concretamente en la realidad educativa del sistema, ¿no? Hoy. Y es una realidad, digamos, que nos supera y en la que muchos descansan porque dicen, yo no me voy a doblegar ni vamos a decir, a desgarrar, no me voy justamente a inmolar o no voy a trabajar a destajo para probar a ver si este estudiante quiere estar o no estar en mi propuesta de enseñanza, quiere ser parte de las actividades, ¿no? Como yo les contaba, había un niño en la clase, digamos, de gimnasia que deambulaba por todo el Zoom de la escuela y el maestro estaba meta a charlar con otra persona, otro hombre en la escuela, y los estudiantes estaban haciendo como si que jugaban a un juego, ¿no? Es decir, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de evitar el día de mañana. Tenemos que llamarlos, convocarles, hacerles parte, contenerlos, hacerlos sentir, vamos a decir, que son parte del círculo de pertenencia de nuestro grupo clase, que estamos interesados y preocupados por la situación de él, llamarlo, convencerlo, persuadirlo y no dejarlo, digamos, a la buena venia del Señor y liberado al azar porque ya es suficiente que estén en la escuela estos chicos y chicas que vienen con diagnóstico o que presentan dificultades. Entonces, esto sucede cuando hay falta de trabajo en equipo, cuando hay una desatención de los directivos en la escuela, que produce la atención fragmentada y donde todos los estudiantes, en este caso, no reciben el soporte necesario
no reciben el ajuste razonable, no reciben la adecuación específica y de alguna manera se está atravesando para este apoyo específico una barrera. La barrera de acceso a las actividades, la barrera provocada por un docente con falta de compromiso en la atención porque ese niño o esa niña presenta características de una persona que no va a poder aprender lo que yo estoy intentando enseñar en este año, en este grado, etcétera, ¿no? Y esto puede conducir a una experiencia educativa mucho menos satisfactoria, donde las necesidades específicas de los alumnos no son adecuadamente abordadas, ¿no? Entonces, si no visualizamos la necesidad de construir un equipo interdisciplinar de trabajo que tiren todos para el mismo lado, hablando en criollo, va a ser muy complejo que el día de mañana la inclusión escolar en el nivel primario, por lo menos, se produzca de manera efectiva. ¿Está bien? Si no solamente quedando en el discurso, quedando en la mera presencia de los estudiantes en la escuela, sin tratar nosotros como docentes de hacer un esfuerzo, ponerle, vamos a decir, ganas y no dejarnos limitar por el no del diagnóstico del estudiante y por este techo y seguir insistiendo con otro tipo de estrategias en las formas de enseñanza o con otro tipo de ejemplos a la hora de reconstruir contenidos, digamos, de aprendizaje y de enseñanza del diseño curricular, ¿no? El plan de apoyo, digamos, individual, lo que es el proyecto PPI, que como bien dijimos, lo vamos a profundizar, lo vamos a desmembrar, lo vamos a desmenuzar para conocer cómo se elabora un PPI. Les voy a compartir con la profe un modelo de proyecto pedagógico individual, de cómo se elabora y también de cómo se aplica a la luz de un equipo interdisciplinar de trabajo. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes tienen, vamos a decir, la necesidad de elaborar un proyecto pedagógico individual, está bien, para la inclusión, concretamente, en las distintas áreas. Hay alumnos que se desenvuelven muy bien en ciertas áreas y tienen ciertas dificultades en otras. Pero yo vuelvo a decir y repito, el proyecto pedagógico individual es a lo último que se echa mano desde mi humilde punto de vista, porque eso etiqueta y rotula la trayectoria escolar del estudiante a la hora de poder certificar oficialmente sus estudios, ¿no? Obviamente que sí, el PPI una vez, vamos a decir, emitido, una vez, vamos a decir, una vez llevado adelante, una vez materializado, cuando se concreta, repito, en mi caso yo siempre trato de evitarlo y de no recomendarlo, pero hay momentos que presentan mucha dificultad y mucho obstáculo y hay que llevarlo adelante para poder permitirle estos ajustes a la planificación de las actividades, adecuar los apoyos necesarios, ¿no? Las estrategias didácticas en particular y obviamente para la continuidad pedagógica. Y este proyecto en concreto permite, justamente como bien les decía, establecer objetivos personalizados. Por ejemplo, he visto que hay algunos alumnos que los tienen, por ejemplo, en lengua, pero en matemática, en sociales, en naturales, como en otros espacios, se desarrollan bien. Tienen, vamos a decir, con el solo hecho de hacer una adecuación, ¿no? En la planificación de las actividades llevada adelante por sus maestros, lo puede resolver bien, como contaba, por ejemplo, decía recién cómo le toman examen a Ceferino, ¿no? Que de manera oral. Quiero acá decir algo importante y cambio un poco la cadencia del relato, porque una cosa es hacer una adecuación en el fragor del cotidiano, una adaptación con un apoyo específico, y otra cosa es hacer un proyecto pedagógico individual.
El proyecto pedagógico individual para la inclusión se lleva adelante cuando ya hay evidencias sobradas de la dificultad de adquisición de conocimiento específico de un estudiante en cierta área de los saberes. Como decía recién, he visto proyectos pedagógicos individuales en estudiantes que no son en todas las áreas, sino que se desarrollan en una sola o en dos, porque presenta, vamos a decir, evidencias de limitaciones o de dificultades concretas. También he visto un chico que sospechaban de que podía llegar a presentar discalculia, que andaba muy bien, que estaba diagnosticado con Asperger inclusive, no sabían si eso estaba bien, vamos a decir, diagnosticado, si estaba bien planteado, y el niño presentaba un desarrollo superlativo en lengua, en ciencias sociales, en naturales, pero resulta que en matemática le costaba muchísimo aprenderse las tablas, por ejemplo, para que ustedes vean que los PPI no siempre se hacen en todas las áreas del contenido del diseño curricular. Muchas veces, con alguna adecuación dentro de lo que es la planificación en sí mismo, de la programación de las actividades del docente, es suficiente para poder darle continuidad. Ahora, cuando ya no hay mucho más que hacer, no hay nada más que hacer en cierta área del conocimiento, es cuando se apela a la elaboración justamente del proyecto pedagógico individual, que si bien es una estrategia que permite establecer objetivos personalizados, también tiene que haber en esta individualización una conjunción del equipo interdisciplinar, es decir, el PPI que está bien trabajado es el que donde hay mucha comunicación entre la familia, las terapias de apoyo, los maestros del aula, la maestra especial de la escuela y el maestro integrador del estudiante. Es decir, con hacer un PPI solamente y se lo endilgamos a la mochila del maestro, es un PPI que no es dudoso que tenga buen puerto, es decir, que pueda llegar a tener éxito. Los PPI son importantes cuando se trabajan de manera multidisciplinar, desde distintos enfoques, ¿no?, de las disciplinas de formación, desde una mirada de la psicología, una mirada, digamos, desde la fonoaudiología, una mirada de la neurología, desde lejos del enfoque médico, por supuesto, desde una mirada más humana, digamos, como bien decíamos hace un instante, interdisciplinar, ¿no?, multidisciplinar. Esto asegura muchas veces, y está puesto muy de moda, antes esto no existía, era una herramienta que los maestros no tenían en la escuela. Esto hasta hace 5 o 6 años atrás, los PPI nadie los hubiera imaginado para poder desarrollar la continuidad del trayecto escolar de un niño o una niña en el nivel primario. Pero asegura, por otro lado, que se tomen en cuenta lo que decíamos recién también, que se apele a la fortaleza, a los talentos y no a las debilidades, promoviendo un desarrollo integral. Es decir, que aprendamos a enseñar como nuestros estudiantes pueden aprender. Parece un trabalengua, pero es así. Como yo les decía, hay estudiantes que son muy buenos, ¿no?, en lengua, está bien, y debemos aprovechar ese talento, esa capacidad, esa habilidad, para poder a través de esa área canalizar también otros contenidos como por ejemplo, de ciencias sociales, de formación ética, de naturales. Es decir, uno como maestro va aprendiendo a ver que el desarrollo integral se va canalizando pedagógicamente a partir de los talentos que van presentando nuestros estudiantes, ¿no? Y es súper importante, como bien decíamos, la colaboración de este dispositivo que no existe en ninguna escuela. Hay algunas escuelas autogestionadas que lo están empezando a esbozar, que lo están empezando a construir, pero todavía es muy reciente. La colaboración entre docentes, padres, especialistas es esencial para el éxito de este proyecto pedagógico individual. Y la comunicación efectiva asegura que todos los actores involucrados estén alineados en este dispositivo, apuntando los mismos objetivos y logrando, digamos, las mismas expectativas
en las distintas patas, en las distintas líneas de trabajo que tienen en común este dispositivo, este equipo interdisciplinar de trabajo para ir avanzando o comprometidos con el progreso o el desarrollo del estudiante. El enfoque integral, más allá de lo multidisciplinar y del equipo interdisciplinario, es sumamente importante porque no se centra solamente en las necesidades cognitivas, académicas, conceptuales, de categorías, digamos, a nivel de abstracción, de capacidad de abstraer ideas, conceptos, sino que también es muy importante porque debe considerar aspectos afectivos, aspectos emocionales y sociales en la relación, en la construcción de las relaciones humanas que un estudiante puede establecer, garantizando que se sienta apoyado en todos los ámbitos de su vida escolar, es decir, porque pueda tener comunicación, porque sin comunicación no puede haber PPI, que pueda tener contención, perdón, porque sin contención es muy difícil que se vea, digamos, acompañado, que pueda tener motivación, que se pueda, digamos, sentir cuidado, que se pueda sentir incentivado. Entonces, repetimos, en ese sentido, no solamente siempre lo más importante, lo único e indispensable es el contenido conceptual, sino que tiene que ver con otros aspectos más procedimentales y actitudinales que abarcan, digamos, la totalidad de este enfoque integral para ser desarrollado. Si nosotros no enseñamos a nuestros estudiantes a que se ejerciten en la comunicación, en la asertividad, a aprender a convivir, a aprender a, vamos a decir, a no discriminar, a aprender a colaborar, a ser solidarios, no vamos a poder, digamos, llegar muy lejos en el trabajo de la enseñanza en la diversidad, en nuestra manera de enseñar, digo, valga la redundancia, es decir, si no consideramos que no solamente es importante lo conceptual y también es relevante lo emocional, lo social y lo afectivo, es un gran, vamos a decir, camino a desandar y un gran camino para desafiarnos como maestros y maestras a acompañar. Si no lo tenemos presente, es muy difícil que podamos, vamos a decir, elaborar este dispositivo o empezar, digamos, a eh, llevarlo a cabo en la escuela o en el aula con éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental no olvidarnos de nuestra calidez humana, no olvidarnos de nuestra capacidad de escucha, de no olvidarnos de todas aquellas cosas que una máquina no puede hacer, de abrazar, de escuchar, de poder acompañar, de poder explicar, de poder ejemplificar, de poder tener la paciencia ejercitada, el hábito de la serenidad bien internalizado, digo yo, para trabajar en el nivel primario. Porque más de una vez, con todos los problemas que los docentes tienen, no solamente los económicos, sino los familiares, laborales, en la vida en sí, muchas veces lo que menos queremos hacer, hay que decirlo con todas las letras, es preocuparnos por cómo va a aprender Juancito o María. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro proyecto de vida, el que hemos apelado, al que nos hemos, vamos a decir, dedicado, y no podemos permitirnos que muchas veces aquellos problemas que nos desbordan vengan a teñir o a influir en la importancia de lo que significa la calidez humana para poder enseñar a nuestras infancias. Y en ese mismo sentido nos quedamos con la reflexión de esta idea de, para poder aplicar pedagogías específicas, está bien, que tienen que ver justamente con aprender a enseñar en las maneras que nuestros estudiantes pueden aprender, son esenciales en la educación primaria, ya que fomentan en el día a día, de poco a poco, visualizan y denuncian la necesidad de elaborar dispositivos interdisciplinarios de trabajo para fortalecer la inclusión y la atención a la diversidad de los estudiantes. Al adoptar más estrategias, se promueve un entorno donde cada estudiante, independientemente de sus capacidades, puede desarrollarse plenamente. La implementación de prácticas no solo beneficia a los estudiantes con necesidades educativas específicas, sino que enriquece la experiencia de aprendizaje de todos, porque tenemos que también, como decíamos en la clase presencial alguna vez, trabajar
el hábito de la convivencia en la diversidad para poder cultivarlo desde las más pequeñas infancias, para construir una sociedad más justa y equitativa. Sin convivencia en la diversidad y sin poner esta semilla, como siempre decimos, de la educación inclusiva en los primeros años de nuestra vida, es muy difícil lograr concretamente una sociedad inclusiva, ¿no? Y es en ese sentido que es importante repetir un poco, o vamos a decir, más que repetir, fijar, o vamos a decir, refrescar, ratificar algunos de los conceptos de este eje 2 para poder avanzar hacia el eje 3, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en particular, pero vamos a desarrollar un poquito más eh, las adecuaciones curriculares para la educación inclusiva y explorando entre los ajustes y la educación inclusiva en el ámbito pedagógico, que tiene que ver justamente con el eje 3, tiene que ver con profundizar dos temas en realidad que son importantes en este momento del desarrollo de la materia, que tienen que ver uno con el proyecto pedagógico individual, que vamos a compartirles en el aula virtual un video donde la compañera que fue la que capacitó a todos los docentes, no me voy a acordar el nombre ahora de la colega, bueno, no importa eso, pero una vez que se ratificó la resolución 270, que nació el proyecto pedagógico individual para Lorena o Laura Acosta, Nico. Lorena. Sí, no, Lorena Brando, ahí me hiciste acordar, Brando. Brando, Ah, Lorena Brando, sí. la Lorena Brando, gracias profe, fue quien se encargó en la virtualidad a llevar adelante la capacitación de cómo implementar los PPI. Vamos a compartir un video de ella. Yo lo hice ese curso, tengo todos los materiales. Me fue bien, me sacó un 850 porque hay cosas que no pude terminar de entender en su momento, pero fue lo único que se hizo y después no se trabajó más de manera obligatoria una política educativa específica para formar en la implementación de los proyectos pedagógicos individuales para la inclusión. Y eso se hizo, para ser exacto, yo ya le digo, hace 3 4 años atrás. De hace 4 años atrás que no hay a nivel masivo del sistema educativo una capacitación específica para conocer cómo se realizan los ajustes razonables y las adecuaciones curriculares en el ámbito educativo, ya sea primaria, inicial, o etcétera, ¿no? Es decir, para poder llevar adelante un PPI. Ese es uno de los ejes del eje 3, valga la redundancia, es uno de los conceptos más importantes que vamos a estar trabajando. Lo vamos a tratar de trabajar de manera concreta en la próxima clase, la semana que viene, en la presencialidad, para que los que nos queden nos podamos enfocar en el proyecto del eje 4, que eso es para nosotros más importante porque ustedes tienen que poder elaborar una actividad concreta para una dificultad específica concreta. También la profe Amanda, que es la especialista, nos va seguramente a compartir una clase tratando de explicar lo que significan las dificultades específicas de aprendizaje, las famosas DEA, en el marco de los PPI, y también otros contenidos que son importantes en el eje 4. Pero para no irnos tan adelante, lo que les quiero contar es que también el martes de la semana que viene, no de la otra, cuando tengamos la clase virtual, para cerrar con la teoría del eje 3, vamos a estar presentando el otro pilar del eje 3 que tiene que ver con discapacidad, eh, vamos a decir, desigualdades sociales y pobreza, que es un tema, un contenido muy fuerte, pero es muy real, que apunta justamente a esta idea de lo importante que es no reproducir los prejuicios, las discriminaciones a partir de las proveniencias socioeconómicas y culturales de las personas, porque muchas veces lo que discapacita en un contexto de pobreza es la discriminación. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido es que vamos a estar avanzando, vamos a ahora recuperar un poco la definición de lo que es la adecuación curricular. Si bien la explicamos en el preci anterior, vamos a
ahora a respaldarla, vamos a ratificarla, que tiene que ver con, como decíamos recién, las modificaciones en el currículum tradicional, en las formas de enseñanza clásica que una maestra, digamos, en un aula con un grupo clase homogéneo, tiene que empezar a diversificar, tiene que empezar a entender justamente que ya los grupos no son más homogéneos y que esa heterogeneidad necesita una respuesta de nuestra parte como docentes, profesionales comprometidos con la educación y que apunta justamente a responder a las necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes, como decíamos al principio del repaso del eje 2. Estas adaptaciones, estas adecuaciones, estos ajustes razonables, que quieren decir un poco lo mismo, que algunos son adecuaciones específicas que tienen que ver con lo pedagógico, algunas adecuaciones que tienen que ver con lo didáctico, otros que tienen que ver con el mobiliario, otras adecuaciones que tienen que ver con la planificación eh, y justamente con trabajar de manera casi personalizada, haciendo hincapié en los talentos, en las fortalezas que vamos a decir, presenta este estudiante en situación de discapacidad y no siempre estar mirando lo que falta, sino hacer hincapié, reforzar, fortalecer, profundizar aquello que sí puede lograr nuestro estudiante. Y estas adecuaciones, estos ajustes, dijimos que acá que hay algo importante y quiero recalcarlo porque una cosa son las adecuaciones y las adaptaciones curriculares como docentes en el aula y otra cosa es llevar adelante el proyecto pedagógico individual para la inclusión. No es lo mismo, ¿está bien? Porque las adecuaciones no necesitan muchas veces rotular a un niño, porque muchas veces producimos una adecuación que permite hacer un andamiaje y ese estudiante con esa adecuación encontró la respuesta y el camino y resulta que sí logró eh, internalizar, apropiarse de ese contenido, apropiarse de ese aprendizaje. Y sin embargo no lo estamos rotulando con un proyecto pedagógico individual en algún área en particular, digo, ¿no? Entonces es importante saber de que las personas que se les hace adecuaciones curriculares no siempre tienen que presentarse una situación de discapacidad o de dificultad específica de aprendizaje. Son personas normales, son personas, digo, entre comillas, normales, valga la aclaración, que muchas veces necesitan encontrar la manera específica que les expliquen particularmente, que puedan entender el contenido o la manera de poder resolver una tarea que antes no habían encontrado. O tal vez tantas veces explicar el mismo problema o la misma resolución de tareas o actividad que puede ir encontrando escalón, escalón, como dice en el andamiaje Vygotsky, la respuesta para poder llegar a la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no todas las personas que tienen adecuaciones, que pueden llegar a tener alguna adaptación, pueden ser, vamos a decir, eh, diagnosticadas con alguna dificultad. No necesariamente. ¿Y cuál es el ejemplo más concreto? Y el ejemplo más concreto, que es triste pero es real, es las escuelas de los sectores populares que están empobrecidas, que son niños y niñas que provenientes de familias con, vamos a decir, bajo nivel de capital cultural, porque los padres nunca pudieron estudiar y porque tuvieron que salir a laburar todo el día, o porque no pudieron ayudarles, o porque no tuvieron una experiencia de vida previa. eh, Generalmente les cuesta agarrar viaje con la lectura, les cuesta poder entender algunas palabras nuevas, pero cuando nosotros logramos la adecuación y esa adecuación es un éxito, estamos logrando que el andamiaje, ese escalón, para llegar gradualmente a adquirir conceptos, vamos a decir, más complejos o ideas con mayor nivel de dificultad, lo vamos resolviendo, ¿no? Entonces, para fomentar la inclusión educativa, muchas veces es necesario el PPI. Muchas veces lo que sí debemos hacer es preocuparnos por adecuar la manera de que enseñamos o el contenido
para un niño que viene en una situación de pobreza, en una situación, digamos, de dificultad socioeconómica o de capital cultural, vamos a decir, reducido por su proveniencia o por su historia de vida, le podemos explicar, le podemos enseñar de una manera particular en la que él pudo comprender, y el escalón se va apareciendo, es decir, la zona de desarrollo próximo se va constituyendo, se va consolidando, y así sucesivamente, de manera gradual, a que el niño que proviene de la pobreza o de la falta, digamos, de conocimientos, por su proveniencia, digamos, cultural, va superando esta dificultad, va internalizando ese contenido y va apropiando ese saber, ¿no? Más allá, independientemente de sus capacidades o dificultades, tengan acceso a una educación de calidad. Es decir, no nos olvidemos que para poder garantizar la igualdad de oportunidades, ¿me escuchan? Porque no los estoy viendo yo. Para poder Sí, profe, lo escuchamos. Buenísimo. Para garantizar la igualdad de oportunidades es necesario que para garantizar, haya una equidad en el trayecto. ¿Y eso qué significa? Darle a cada uno lo que necesita para lograr el acceso a una educación de calidad y poder tener justicia, justicia educativa, justicia curricular, justicia social, ¿no? Es decir, no es solamente por decir rápidamente, de algún modo, necesario que los niños y niñas eh, que no tienen un diagnóstico concreto, que presentan alguna dificultad, tildarlos de personas con discapacidad. Muchas veces es falta, digamos, vamos a decir, de preocupación, falta de insistencia, falta de, de permanencia y de continuidad en el esfuerzo porque aprendan algunos contenidos que no han podido tener la posibilidad de significar a lo largo de su experiencia de vida, ¿no? Los ajustes razonables son un concepto propio del PPI, ¿está bien? Tiene que ver con la resolución 270, concretamente, y se refieren a las modificaciones y a las adaptaciones que se realizan en el entorno educativo, también ayudado interdisciplinarmente por las terapias y por los especialistas, para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación equitativa. Es decir, como veníamos diciendo, se hace un ajuste de acuerdo a la capacidad, digamos, de razonar, a la capacidad intelectual, de forma equitativa, en el que este estudiante puede resolver o adquirir, como explicamos al principio de la clase, contenidos con menor nivel de dificultad o formas de enseñanza diversificadas, porque la diversificación curricular, como la adecuación, son formas de llevar adelante ajustes razonables y no necesariamente se tienen que llevar siempre en todas las materias o áreas del conocimiento que pertenece al diseño. Esto quiero que lo tengan claro, ¿no? Los ajustes son parte, digamos, del trabajo para promover la inclusión y la participación equitativa de todos los estudiantes de acuerdo a la igualdad de oportunidades, a la equidad, digamos, de sus posibilidades, a la justicia y a la calidad educativa, ¿no? Pero hay que decir que muchas veces se confunde la adecuación curricular con la adaptación, con los ajustes razonables, porque en algún punto comparten el sentido del concepto, quieren decir lo mismo, con la diferencia de que cuando uno hace una adecuación no necesariamente tiene que hacer un PPI. Cuando se hace un PPI es porque hay una evidencia concreta de dificultad de acceso a un conocimiento concreto donde nosotros estamos, vamos a decir, visibilizando, estamos teniendo, como se dice en la jerga educativa, evidencias de no aprendizaje de ese contenido. Pero ojo, ¿por qué? Porque también no nos olvidemos que el concepto de los ajustes razonables hace hincapié sobre todo en la capacidad cognitiva del estudiante. ¿Qué quiere decir eso, profe? Me está confundiendo muchísimo. Que el diseño curricular jurisdiccional del nivel primario está
vamos a decir, enclavado epistemológicamente, está justificado desde el campo de la ciencia y el conocimiento en el desarrollo de capacidades. Y esto quiere decir que hay, vamos, para explicarlo de la mejor forma posible, eh, una vamos a decir, preocupación, hay eh, como una sobrevaloración de la capacidad cognitiva del estudiante que no puede incorporar un contenido o que no puede abstraer un concepto para poder hacerlo parte de sus herramientas a la hora de desenvolverse a nivel social. Es decir, se olvidan los ajustes razonables muchas veces porque tienen una impronta cognitivista de todos otros aquellos aspectos del enfoque integral que son importantes. Cuando hablamos de la educación emocional, cuando hablamos de la contención afectiva, cuando hablamos de las cuestiones procedimentales, cuando hablamos de los aspectos actitudinales, cuando hablamos de la educación en valores. Por eso es importante dar cuenta que los ajustes razonables que hacen, o que vamos a decir, en la resolución 270 están enclavados como la forma de poder adecuar un contenido de un área concreta a la manera que nuestro estudiante aprende, se olvidan muchas veces, está bien, de la cuestión afectiva, de la cuestión emocional, de las habilidades sociales, se olvidan de las destrezas, se olvidan de otro montón de aspectos que son importantes de aprender en la escuela. La mediación, digamos, ciudadana, la participación, poder expresarse, poder asertivamente debatir, respetar las diferencias, respetar cuando otro le participa. Entonces, yo siempre digo que el concepto de ajustes razonables tiene como una carga cognitivista, intelectualista, y se olvida muchas veces de que los niños y niñas también van a la escuela para aprender otras cosas, y no solamente aprender a pensar o aprender a incorporar un contenido conceptual que les sirva como herramienta para defenderse en la vida. Que también es una de las diferencias grandes que hay entre una adecuación curricular o una adaptación con esta idea de ajustes razonables. Los ajustes razonables hacen hincapié en la cuestión intelectualista de la persona, en la cuestión cognitivista o la cuestión cognitiva del desarrollo, digamos, integral para la vida de las personas. Y se olvidan, repito, de muchos otros aspectos que también la escuela es la encargada, pedagógicamente hablando, de enseñar, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de ajustes en el aula? Como decíamos recién, cuando yo les contaba, esta niña que en tercer grado en la escuela 70, acá provincia de San Luis, eh, habían hecho una adecuación concreta, su maestra con la maestra especial de la escuela, ¿no? Que ella aprendía a partir de mirar pictogramas, aprendía a responder y aprendía a armar la respuesta con imágenes, ¿no? Para, en este caso, varias materias en particular. Pero los ajustes, vuelvo a repetir, como uno de los elementos, herramientas del proyecto pedagógico individual, no siempre tienen que producirse en todos los campos, áreas de conocimiento o en todas las materias del diseño curricular. Muchas veces estos ajustes son estos escalones, andamiajes que nosotros vamos produciendo con nuestros estudiantes para que ellos puedan seguir subiendo esta escalera, para que ellos puedan seguir comprendiendo otros niveles de complejidad de manera gradual hacia adelante, utilizando adaptaciones en las tecnologías de apoyo, la modificación como nosotros enseñamos, de acuerdo a cómo nuestros estudiantes aprenden, y la creación de espacios de aprendizaje flexibles que respondan a las necesidades individuales, como bien venimos diciendo, de nuestros estudiantes hace rato, ¿no? Entonces, eh, para hacer un poquito una pausa, alguien había levantado la mano para cambiar un poco, digamos, el interlocutor, para que no siempre sea el profe o los profes los que hablan. Preguntarse entre ustedes si han visto, si han podido, vamos a decir, conocer alguna persona que tenga, digamos, alguna adecuación en particular
conozcan que le hayan podido producir algún proyecto pedagógico individual y el desarrollo del mismo en búsqueda de la certificación de conocimientos en la escuela primaria. ¿Por qué? Porque no muchas veces, esto lo digo porque está en pleno debate actual, no muchas veces los proyectos pedagógicos individuales permiten certificar el título de la primaria finalizada. Los estudiantes que no pueden, vuelvo a repetir, constatar la evidencia de aprendizaje en la promoción y en la adquisición de lo mismo, no siempre recibe el título de la escuela terminada, de la escuela concluida. Y si por supuesto alguien tiene alguna duda, se le viene alguna idea a la cabeza, quiere hacer alguna, vamos a decir, intervención, puede comentar algo, está abierto el micrófono, está abierto este camino que vamos a desandar, este camino que vamos a terminar, digamos, en realidad terminar, decirlo entre comillas, porque seguimos tratando de comprender este mundo tan incipiente, a donde los ajustes razonables, en el marco del PPI, muchas veces no se producen y esto dificulta a la larga que aquel niño, aquella niña, no pueda concluir sus estudios de manera oficial. ¿Está bien? Y entonces, profe, ¿por qué tanto lío para que suceda esto? Para que esta herramienta que tienen los docentes, que muchas veces, vamos a decir, se les dificulta implementarla, no está siendo útil para que los estudiantes concluyan el nivel primario con un título oficial, ¿no? Certificado por el Estado, por el sistema educativo en general, ¿no? Entonces, abrir un poco los micrófonos para plantearse dudas, porque acá no hay certezas. Aquí ya hemos dicho que no tenemos las respuestas. Aquí estamos incipientemente en búsqueda de dispositivos, de conceptos, de establecer algunas relaciones, de poder dar respuestas, ya sea, vamos a decir, respuestas alternativas y, vamos a decir, provisorias, porque respuestas definitivas y determinantes no existen en el mundo de la educación y mucho menos en el mundo, digamos, de la educación específica, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, quieren hacer, vamos a decir, enunciar alguna idea, está abierto los micrófonos y decirles que si llegan a tener algún inconveniente para presentar el trabajo práctico del aula taller, que estamos a disposición de ustedes para hacer consultas, tienen que pedirlas las consultas, acostúmbrense, repito, a pedir consultas con los profes, con las profes, en el caso que las necesiten. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, escuché que habían levantado una mano, vamos a leer el chat aquí. ¿Están viendo la pantalla ustedes? No, ¿no? No. No, profe. Bueno, sí, la idea no es avanzar con el Power porque lo vamos a terminar de cerrar y para no, vamos a decir, cansarles, para no intensamente agobiarles, plantearles esto, ¿no? Plantearles que sigamos pensando eh, cómo podemos hacer nosotros como docentes desde el aula para seguir construyendo, eh, aportando, sumando ideas para generar apoyos específicos para erradicar esta discriminación o la indiferencia muchas veces también es lo que produce el olvido y lo que produce la falta de preocupación para trabajar, para empezar a llevar adelante, vamos a decir, acciones educativas inclusivas. Entonces esto, ¿no? De que empiecen a mirar eh, cuál es el desafío que ustedes creen que todavía se deben a sí mismos, si están entendiendo con claridad qué es un apoyo específico, qué es una adecuación curricular, si están entendiendo con claridad qué es un ajuste razonable, qué es un proyecto pedagógico individual. Lógico. Creo que esa es la pregunta en el marco de poder, digamos, ir entre todos avanzando en la comprensión de esta materia, de esta asignatura que es compleja, que es muy incipiente, que es reciente, pero sumamente necesaria, cada día más importante en la formación docente.
¿Están los micrófonos abiertos? ¿Nos escuchamos? Si no, hay nada por decir. Bueno, nos encontraremos en la próxima. Voy a estar subiendo materiales, como decía, de ejemplos del proyecto pedagógico. Voy a subir un video instructivo. Voy a subir otras herramientas, otros elementos que tienen que atesorarlos, tienen que guardarlos para poder el día de mañana llevar adelante. Sí, profe, o ahí hay una compañera que levantó la mano. Mariana. Mariana, sí. Sí, profe, yo no sé, un comentario quería hacer. Ahora me doy cuenta mucho de lo que han hecho las seños de mi hijo con él, porque él tiene TDA y el año pasado fue diagnosticado. Muy bien. ¿Y qué te has dado Y, cuenta? y oh, Tranquila, tranquila. ¿qué es lo que han hecho ellos? Pero, Mariana, es importante reflexionar con conciencia y decir que los docentes que están actuando en este momento en el sistema educativo no tienen formación para poder trabajar con la inclusión escolar ni áulica, ¿no? Está bien que lo plantees y vamos a decir, es necesario denunciarlo, decirlo, es necesario visibilizarlo. Pero ustedes, O por ahí sí, profe, dale. comentar, o sea, bueno, estoy muy resfriada, disculpen, no. Comentarnos por ahí, Mariana, qué es lo que han hecho, a qué te referís, qué has podido visualizar, qué has podido relacionar con respecto a esto, ¿no? ¿Qué has sentido? Va, si es que también querés compartir, obviamente, ¿no? Mira, es positivo el comentario. Dice, fue un apoyo muy significativo. Ellos se dieron cuenta de su problema. Y es el Ah, trabajo mira, que ustedes van a hacer en el aula. Ustedes sí, son los que tal cual, tienen que tener el ojo entrenado para poder hablar con los sí, padres y decirle, miren, ¿por qué? Por la atención temprana, porque lo que hemos dicho antes sí, en otras clases, es muy importante que ustedes puedan identificar las problemáticas, porque actuando a tiempo podemos ayudar a que el desarrollo ulterior, adolescente y en la juventud de este niño, de esta niña, encuentre recursos para poder defenderse en la vida. Si nosotros no bueno, hacemos nada con las dificultades que vamos atendiendo, que vamos, identificando, detectando, como dicen los autores, es muy difícil que podamos ayudar a ese niño o a esa niña. Muy sí. bien. Yo creo que lo importante está en eso, ¿no? Como futuros docentes, poder identificar esas barreras, ¿sí? Y al identificar esas barreras, bueno, pensar y ver de qué manera podemos derribar esas barreras atendiendo a las necesidades que presentan nuestros estudiantes, ¿no? Miguel, que Sí, dice, Débora, te escuchamos. vamos a leer lo que dice la compañera. Dice, este año tuvo un avance muy grande. Estaba hablando del niño de Mariana, ¿no? Y solo con Sí, la ayuda de su seño puede guiarse. No necesita seño de apoyo todo el tiempo. Y eso es lo bien, más genial. importante. Miren, yo les voy a decir algo, espérenme un ratito, que es lo que yo vivo en el día a día con mi hijo. Eso es lo que tiene que pasar. Hay que de a poquito, de menor a mayor, una vez encontrados los recursos de apoyo específico, ir soltándole la mano al niño para que pueda desarrollar su autonomía. Porque si no, se hacen dependientes de sus de sus maestros de apoyo, a la integración, a la inclusión. ¿Me explico? Ese es el trabajo de un verdadero acompañante pedagógico, que vaya pudiendo encontrar cómo expresarse de manera autónoma, cómo poder con independencia resolver de menor a mayor, con trabajo, vamos a decir, con ejercicio, con hábitos, los problemas que van presentando, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy el maestro del CEFE no fue a la escuela, estuvo, y nosotros le anticipamos, CEFE, el Luciano no va hoy a la escuela con vos porque tiene otra actividad. Ay, ¿para qué? El maestro se portó re bien, le fue re bien, porque hizo todo lo que tenía que hacer, va de a poquito despegándose de su maestro, pero ese, Mariana, es el trabajo.
que no necesite el día de mañana alguien que lo acompañe permanentemente, ¿no? Y es lo que nosotros como docentes también tenemos que lograr tener conciencia para trabajar en el aula el día de mañana. Si nosotros pensamos que los maestros del apoyo a la inclusión tienen que estar todo el día, todo el tiempo, toda la vida, no vamos por buen camino, ¿eh? Tiene que ser cada vez menos necesario. Sí, yo creo que, disculpame Nicolás, Diga. creo que ahí está la voluntad del profe, ¿no? Esto de que si falta, porque yo también tengo varios de mis pacientes que es un caos o pegan el grito del cielo las seño cuando dicen, no, hoy no va el acompañante. Y imagínate para la familia lo que resulta eso, ¿no? O sea, no podemos tampoco negarle el acceso a la educación a nuestros Uf, niños. Entonces, como docente esto, de tener la apertura también, de poder estar con él, de acompañarlo, porque él también es un alumno, es tu alumno. Entonces, esto también yo como docente, de acercarme, de vincularme, ver la manera de cómo yo también puedo ofrecerle diferentes estrategias, herramientas, y que no solamente esté ese acompañante que haga todo, sino también trabajar con el acompañante e involucrarme y tener la predisposición de yo como docente estar acompañándolo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando falta el acompañante, el maestro, bueno, estoy yo, o sea, no pasa nada, y dejarle la seguridad a la familia y al niño que va a recibir los apoyos, la guía, la orientación que necesite, por más que no esté su maestro, su acompañante, y dejarlo a la familia también segura de que va a estar bien y al niño, más que nada también de que va a recibir ese apoyo, esa seguridad que obviamente le brinda su maestro acompañante, pero que también la docente puede darlo y brindarlo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Así que bueno, y por eso creo que celebro estos espacios en la formación para poder animarnos también a tener esta apertura como futuros docentes, ¿no? gracias, profe. Sí, muy valioso aporte porque hacia eso vamos. Tenemos que entender de que si un maestro integrador el día de mañana, cuando estemos enfrente del aula, no puede ir, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder atender, acompañar y de brindar independencia también a su vez al estudiante que necesita por derecho y equidad seguir la continuidad de su trayectoria escolar, ¿no? Parece complejo, pero de hecho es complejo, pero bueno, son vacancias, son tópicos de vacancias en la formación que todavía nadie se ha atrevido a profundizar demasiado. Débora, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Bueno, No sé si se escucha bien. se escucha bien. Bueno, yo les quería compartir un poquito de la experiencia que yo he tenido. Uh-huh. Yo no he trabajado con chicos de primaria, pero sí de secundaria. Y un poquito es eso de que, de lo que comentaba usted, profe, de que no es que están todo el tiempo en PPI. Este año me tocó trabajar con un alumno que el año pasado tenía PPI en lengua, pero este año no. Este año ya él trabajaba con los demás Qué buen compañeros. aporte el tuyo, excelente. Sí, Porque damos cuenta que los andamiajes cuando se producen de manera comprometida y significativa permiten al estudiante seguir desarrollándose de manera, digamos, común. Dale, escuchamos. O sea, que se puede lograr, que no es una utopía ni tampoco es algo imposible de sí, realizar. sí, él tenía, bueno, yo le di lengua. Él tenía PPI en lengua y en historia. Y otra cosa de lo que resalto mucho es el acompañamiento de la familia. Creo que Es fue fundamental. fundamental el acompañamiento de su familia, más precisamente de la mamá, que él que lo ayudó a avanzar.
No estoy bien al tanto porque yo di en tercer año y él desde primer año de secundaria, él arrancó con PPI y creo que le hicieron una serie de estudios antes de comenzar a darle PPI. Incluso hay algunos chicos que eran más problemas de conducta y algunos profesores dijeron que no era necesario tener PPI porque ellos no tenían problemas ni cognitivos ni ninguna otra capacidad diferente, sino que eran más problemas de conducta. Claro. Bueno, Incluso una ahí va justamente lo que venimos diciendo, la formación integral. Hay otros aspectos por modelar, por trabajar, por educar en valores procedimentales, en cuestiones actitudinales, en cuestiones, digamos, que no solamente tienen que ver con el contenido específico a nivel conceptual del área en cuestión. Y también hace eso muchísimo a, vamos a decir, encontrar la confianza en la persona, en la autonomía, porque si se ve integrado, se ve valorado, se ve escuchado, se siente contenido, es un aliciente súper poderoso para seguir desarrollando ese crecimiento, ¿no? Que está incipientemente comenzando a realizar, ¿no? Eh, Otra de las cosas que yo vi que noté en el aula es que si bien se implementa el PPI con muchos alumnos, en el curso que yo di hay 7 alumnos con PPI. Ellos trabajan con un cuadernillo. El cuadernillo no es el mismo para todos, pero en sí es como que yo lo siento que están solos. Es como que se les da el cuadernillo y ellos tienen que trabajar en eso y nada más. No se los evalúa de la misma manera, eh, sumado a que estamos en un pueblo chiquito que no hay fonoaudiólogos, no hay psicólogos, no hay psicopedagogos, o sea, es como que el docente trabaja muy solo. ¿Me Por eso, explico? O bueno, te sea, explicas por qué es lo que estamos diciendo. Es la necesidad de construir equipos interdisciplinares que acompañen la trayectoria escolar para, vamos a decir, tener éxito. Si no, no hay éxito. Si yo lo dejo solo, lo más probable es que se frustre, que se canse, que se agote y que no se sienta contenido. Entonces, es claro tu planteo, sin duda que sí. Y nosotros no podemos hacer mucho como docentes. Tiene que actuar la política educativa, tiene que actuar la escuela, tiene que actuar, digamos así, la familia, para poder tener presente que, vamos a decir, el éxito en el desarrollo ulterior de la vida adulta de esa persona está siendo en el presente, está siendo ahora. Ahora hay que trabajar fuerte en ese acompañamiento para poder entre todos, vamos a decir, incentivar, contener eh, el acompañamiento en la formación, en el contenido de la materia en que vos estás o a lo largo de todo lo que significa la finalidad formativa del nivel secundario. El nivel secundario tiene 3 finalidades formativas, tiene algunas otras cuestiones también, pero lo más importante son 3 cosas. Es la formación ciudadana, es decir, para aprender a convivir en la diversidad a partir de la democracia, de la participación, compartir los espacios, respetar a los compañeros, las compañeras, respetar a aquellos que viven y piensan distinto, ¿no? Es importantísimo, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudadanía. Después la otra finalidad también sumamente relevante tiene que ver con acercar a los estudiantes, acercarlos al mundo del trabajo, prepararlos para que ellos sepan cómo se empieza un proyecto de vida laboralmente hablando. Y otro punto también sumamente importante y relevante es la propedéutica. Tiene que ver con la preparación para el desarrollo de los estudios superiores. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, si nosotros no acompañamos y contenemos de manera integral ese proceso y dejamos al libre, digamos, azar, a la libre acción de cada uno de nuestros estudiantes, es difícil que haya, digamos, un éxito en ese sentido y que pueda concluir sus estudios en el nivel superior con éxito.
Pero está bueno el ejemplo tuyo, Débora, porque da pie, nosotros estamos hablando del nivel primario, vos lo planteas desde el secundario por tu experiencia, pero el ejemplo es útil y significativo porque lo que vos estás diciendo es lo mismo que estamos diciendo nosotros, que hay una falta de conformación de política educativa para elaborar de manera normativa un dispositivo de trabajo interdisciplinar, ¿está bien?, que atienda las trayectorias de manera integral. Es un poco eso, ¿no? Así que gracias por los comentarios muy importantes, relevantes, por supuesto. Ya siendo las 10 de la noche, 22 y 2 minutos, les voy a dejar en paz, nos vamos a dejar en paz mutuamente. Les agradezco muchísimo. Se ha podido grabar la clase por lo que he visto. Cualquier duda, sabe que tienen a disposición nuestros correos, nuestros teléfonos, por alguna urgencia, por supuesto. Y estén atentos al aula virtual porque vamos a estar subiendo el eje 3. Vamos a empezar a trabajar con el PPI, con los ajustes razonables. Vamos a empezar a trabajar con lo que significa la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la discapacidad, y seguramente vamos a estar en la clase siguiente profundizando estos temas. Así que gracias por su atención. Profe, se le está escuchando un poco mal. ¿Escuchan todos mal? Se corta un poquito. Ahí se corrigió. Bueno, ya estamos al final de la clase, así que muchas gracias por quedarse, muchas gracias por su atención y les pedimos disculpas porque nuestro compromiso y siempre nuestra intención es estar ahí con ustedes en la presencialidad, bueno, pero dado el cronograma no lo hemos podido lograr. Seguramente vamos a retomar en los próximos días, en las próximas clases presenciales para trabajar de manera más práctica, de manera en formato más aula taller, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, que quieran decir? Si no, nos despedimos y será hasta la próxima. Por mi parte no tengo nada más que decir. Así Muchas que, gracias. chao, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao. Buenas noches. Subo la clase al aula para que tengan. Vayan preparando el coloquio, Vayan preparando el coloquio. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, chao.